¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la clase de cardiopatías congénitas. Primer tema de segunda parte o segunda unidad. Bueno, estas diapositivas o este material lo he hecho a base de dos guías importantísimas. La guía americana del 2018 y la guía 2020 de la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Ok? Las dos dicen lo mismo, chicos. No hay mucha discordancia entre ellas. Ya recuerden que son cardiopatías congénitas en adultos. Esto también lo van a volver a repetir cuando lleven pediatría, pero obviamente en niños. Las cardiopatías que toman en el final y comúnmente se van a clasificar así, acianóticas y cianóticas, ¿ok? Mejor dicho, cuando su forma de presentación clínicamente va a ser que no tengan cianosis y que al nacer, chicos, y a los días, horas de nacido, el paciente va a presentar cianosis, ¿ok? Porque recuerden, no todas esas lesiones van a ser acianóticas toda la vida, ¿sí? Va a existir una complicación que también se van a volver cianóticas, ya lo vamos a ver luego. Entonces, acianóticas, cianóticas. Cuando el paciente desde que nació tiene cianosis, se asocia mucho a lesiones complejas, a cardiopatías congénitas complejas. Ahí tenemos a la tetralogía de Fallot y a la transposición de grandes arterias, principalmente arteria aorta y arteria pulmonar. Existen más, pero en el sílabo y en el final solamente toman estas dos lesiones complejas. Dentro de las cianóticas, que son las más comunes, tenemos las cardiopatías congénitas que me hacen shunt o cortocircuito, ¿sí? Entre ambos lados del corazón, derecho e izquierdo, que puede ser, como le decía, derecho o izquierdo por defectos septales en el tabique. Ahí tenemos a la comunicación interauricular muy preguntada y muy frecuente, ¿ya? Y la comunicación interventricular. Luego también tenemos un cortocircuito que se puede dar por un conducto arterioso permeable. ¿Sí? Este que ven aquí es el ligamento en un adulto que debe de estar fibrótico. Pero si es que este conducto arterioso, conocido también como conducto arterioso de Bottal, sigue permeable, se conoce o me va a dar un mecanismo de cortocircuito. ¿Ok? Y luego tenemos una cianótica que no está dentro del corazón, pero se estudia también como cardiopatía congénita, sería más que todo una vasculopatía congénita, que afecta la aorta, ¿sí? En su porción torácica, al finalizar el callado aórtico, que se conoce como cortación de la aorta. ¿Ok? Siempre las cardiopatías congénitas, y lo van a ver en las guías, lo van a ver en el libro, se estudia uno de manera general y luego de manera específica cada cardiopatía. ¿Ok? Entonces vamos a empezar de manera general. ¿Ya? Entonces, tenemos que preguntarnos siempre en la anamnesis del paciente si es que ha tenido factores prenatales asociados a las actuales cardiopatías que presenta. ¿Ok? Vamos a empezar con la más común, la comunicación interauricular. La comunicación interauricular, chicos, se va a relacionar con el síndrome de Down. ¿Ok? El síndrome de Down, dentro de las cardiopatías que me puede producir, la más común es la comunicación interauricular. ¿Ok? Y ese es un síndrome cromosómico. Los síndromes no cromosómicos tenemos el síndrome de Noonan, ¿ya? De Noonan. Y luego teratogénicos que la mamá ya ha consumido, ¿sí? Tenemos alcoholismo, ácido valproico, que es un anticonvulsivante,
Entonces una mamá con epilepsia, ¿no? Que estaba consumiendo ácido valproico y no sabía que estaba embarazada, puede que su hijo salga con una comunicación interauricular, ¿ok? Luego seguimos con la comunicación interventricular. Ahí tenemos al síndrome de Down, al síndrome de Patau, al síndrome de Edwards, que son trisomías, recuerden que son alteraciones cromosómicas. En ambientales, la diabetes gestacional también se asocia con comunicación interventricular y el ácido valproico y alcohol como teratogénicos, ¿ok? Luego, en el conducto arterioso persistente, tenemos al síndrome de Down otra vez y a la rubiola congénita, ya como una causa de conducto arterioso persistente. En la cortación de la aorta, tenemos al síndrome de Turner, que es el que más se asocia con cortación de la aorta en enfermedades genéticas netamente cromosómicas. También al Patau y al Edwards, ¿ok? Y tetralogía de Fallot se asocia a síndrome de George, recuerden la malformación de los arcos faringios, ¿ok? También va a haber ausencia de timo y ausencia de paratiroides, ¿ya? Y síndrome de Down otra vez. Y la transposición de grandes arterias se asocia con diabetes gestacional. ¿Ya, chicos? Entonces, recordar siempre en el caso clínico si es que te colocan estos antecedentes prenatales o durante el embarazo, ¿no? Otro punto es el diagnóstico clínico, ¿sí? Hay que saber diferenciar textualmente el soplo de cada cardiopatía congénita, ¿ok? Cada cardiopatía congénita tiene su soplo característico que te lo van a colocar en las preguntas de exámenes y tú tienes que identificar y de una marcar la alternativa correcta asociada a esa cardiopatía congénita, ¿sí? Recordar semiología de soplos. Y esto es muy importante que sepan esa semiología, chicos, porque también lo vamos a ver en el tema de valvulopatías. Soplos cardíacos, hay que saber en qué parte del ciclo cardíaco se dan, dónde se localizan a nivel de focos auscultatorios. A nivel fisiopatológico, ¿qué tipo de mecanismo me da? Si es regurgitante o es eyectivo o expulsivo. A nivel semiológico, la intensidad, ¿sí? Los soplos netamente patológicos son a partir de grado 4, 5 y 6, donde el 4 es un soplo intenso que se asocia a frémito palpable, ¿sí? Pero leve. El grado 5 es el frémito que ya se palpa de manera distintiva. El grado 6 es el que ya se puede escuchar sin tener contacto con el estetoscopio o el soplo, ¿sí? Al oído común se puede escuchar el soplo, ¿ok? Grado 6. El patrón, eso ya no es tanto que nosotros digamos, ah, lo voy a escuchar el patrón, no. Sí, el patrón más que todo se utiliza en el timbre, ¿ya? Con el fonocardiograma uno puede detectar el timbre, pero teóricamente te lo van a colocar, ¿no? Y lo otro es la irradiación. Y hay que saber qué soplos de qué cardiopatía se irradia. Entonces, empecemos, ¿no? La comunicación intraauricular, ¿ya? La comunicación intraauricular, chicos, el soplo es mesosistólico, ¿ok? Se va a ubicar teóricamente en el foco pulmonar, ¿ya? Tiene un patrón de diamante, aunque eso no te lo dicen, ¿sí? El patrón de diamante, chicos, si es que se recuerdan, semiología es un patrón así, ¿no? Perdón, ¿ya? Es el patrón en diamante, ¿ok? Crescendo, decrescendo, crescendo, decrescendo. ¿Ok? Y recuerden, no se irradia. Ya, no se irradia. Luego tenemos la comunicación interventricular, es un soplo holosistólico, también llamado pansistólico.
¿sí? Ubicado en el foco mitral o foco tricuspidio, es regurgitante, ¿ya? Es encuadrado en meseta, o sea, tiene esta forma en el fonocardiograma, ¿ok? A veces decimos cuadrado, ¿no? Pero netamente es un rectángulo, ¿ok? O sea, no hay decreciendo y creciendo, ¿no? El timbre áspero, ¿ok? Y, punto importante, se irradia a la región paraesternal izquierda, ¿ok? Entonces recuerden, es un pan sistólico irradiado a la región paraesternal izquierda. Conducto arterioso persistente, el soplo es continuo. Y el soplo es un soplo que abarca la sístole y la diástole. Es un holo sistodiastólico, también llamado. Es encuadrado en meseta. Entonces, como pueden ver, van calculando o van concluyendo que los patrones en meseta o cuadrados se asocian con los soplos pan-holo, ¿sí? En cambio, los de diamante se asocian con ¿qué? Con los meso. ¿Ok? Recuerden que meso significa que está en el medio, ¿no? Acá tengo mi primer ruido, R1, R2, esta es la sístole. Entonces, durante toda esta sístole, la fonocardiografía detecta el soplo en el medio en forma de diamante. ¿Ok? En cambio, en el pan tenemos R1, R2 y el soplo se encuentra en toda la sístole en forma de rectángulo o meseta. ¿Ok? Entonces, luego tenemos el conducto arterioso persistente, es un soplo continuo, también conocido como maquinaria de Gibson, ¿ya? Que se irradia a la región infraclavicular izquierda. Teóricamente, eso es muy típico que te coloquen en las preguntas, ¿ok? Luego tenemos la cortación de la aorta. El soplo mesosistólico se va a ubicar en el borde external izquierdo, se puede escuchar también en la espalda, se puede escuchar en las apófisis espinosas de la espalda. ¿Ok? Igual, como es meso, es diamante, ¿sí? Es áspero y no se irradia, ¿ok? Todas estas son ubicaciones donde uno puede escuchar el soplo. Luego la tetralogía de Fallot me va a dar un soplo mesosistólico. ¿Por qué? Porque la tetralogía de Fallot, chicos, tienen dentro de sus cuatro alteraciones, hay una que se conoce como estenosis pulmonar, ¿ya? La estenosis pulmonar me va a dar el soplo de la tetralogía de Fallot. La estenosis pulmonar me da un soplo mesosistólico en el foco pulmonar, en diamante, que no se irradia, ¿ok? Luego también hay que saber el diagnóstico por imágenes de cada cardiopatía, clásicamente, ¿no? Signos importantes, ¿ok? En la radiografía de tórax, ¿ya? Las comunicaciones, los shunts, los cortocircuitos, sea por defecto septal o sea por un conducto arterioso persistente, me va a dar un aumento de flujo a nivel vascular en el pulmón, ¿ok? El pulmón va a tener mucho más flujo gracias a estos cortocircuitos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la sangre del ventrículo izquierdo o de la aurícula izquierda está pasando por esos defectos, esas comunicaciones, ¿ok? Hacia el pulmón, ¿ya? Y eso produce que el pulmón se llene de mucho más flujo, de mucho más volumen. Igual en el conducto arterioso persistente, ¿sí? Para que un flujo se dé a cabo, ¿ya? Para que un flujo se dé a cabo, recuerden, un flujo sanguíneo se dé a cabo, tiene que haber una diferencia de presiones sobre una resistencia vascular. Esta diferencia de presiones es obviamente la P1 menos la P2. ¿Qué quiere decir eso? Acá tengo un vasito, ¿ya? Acá está la P1, acá está la P2. Para que haya flujo, chicos, la P1 tiene que ser mayor obviamente en cantidad que la P2. Tiene que tener ese desequilibrio, ¿ok? Así el flujo avanza gracias a la presión 1 que impulsa el flujo y obviamente le gana la presión 2. Y eso sucede, chicos, en las cardiopatías congénitas por cortocircuito, ¿sí? ¿Quiénes tienen más presión?
¿El ventrículo izquierdo o el derecho? El derecho. Entonces, derecho, perdón, el ventrículo izquierdo sería la P1, ventrículo izquierdo. Y el ventrículo derecho sería la P2. ¿Ok? Entonces, en un contexto de corazón, ya, acá tengo una cavidad que está siendo comunicada. ¿Ya? Este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho. ¿Ok? Dentro de esos ventrículos tenemos una P1 y una P2. Entonces, como la P1, chicos, en el ventrículo izquierdo es mayor, ¿sí? Las presiones en el corazón izquierdo son mayores que la derecha. ¿Hacia dónde se va a ir el flujo? El flujo se va a ir de izquierda a derecha. Eso se conoce como un shunt de izquierda a derecha. Entonces, toda la sangre oxigenada, toda la sangre, todo el volumen ventricular izquierdo va a pasar al ventrículo derecho y lo va a hacer o lo va a dilatar, ¿no? Entonces, el ventrículo derecho intenta meter todo al pulmón por la arteria pulmonar, ¿ok? ¿Y eso que forma? Un patrón vascular pulmonar que se conoce como plétora pulmonar, ¿ok? La plétora pulmonar es un aumento difuso de ambos lados, ¿sí? Simétrico, ¿ok? Del tamaño de los vasos pulmonares que se observan en el hilio pulmonar y también se pueden observar en la periferia, ¿ok? Un ejemplo, acá tenemos un patrón de plétora pulmonar. Los vasos, ¿sí? Se van a ver mucho más radiopacos, ¿ok? Va a haber mucha más radiopacidad de forma difusa alrededor de los hilios, ¿ok? Acá está un esquema, ya chicos. Eso es el patrón de plétora pulmonar. Y si vamos al otro lado, ¿ok? Un ejemplo en la tetralogía de Fallot, ya chicos, en la tetralogía de Fallot existe el patrón de oligoemia pulmonar, ¿sí? Oligoemia pulmonar, ¿ya? O sea, al revés, ¿ok? Miren, aquí tenemos otra patología que no es tetralogía de Fallot, ¿ya? Pero para que vean nada más la diferencia. ¿Sí? Acá tenemos un hilio normal con sus vasos y todo que se ve radio opaco el hilio. Pero acá el hilio, chicos, miren, comparen también con esto, al ojo. ¿Ok? Acá hay radiopacidad, acá hay radiolucidez. Eso se conoce como oligoemia pulmonar. ¿Ya? La tetralogía de Fallot me da una oligoemia pulmonar. ¿Sí? Eh, Luego ya vamos a ver los signos típicos cuando veamos las lesiones de manera específica, pero para que vayan viendo, ¿no? En la cortación de la aorta tenemos el signo de Rosler, ¿sí? El signo del 3 en la aorta, ya, esos tres. Esos dos grábenselo bien para cortación de la aorta. En tetralogía de Fallot está la silueta cardíaca en forma de bota, el signo de la bota, ¿sí? Y en transposición de grandes vasos, el signo de huevo en una cuerda, ¿ok? Esos signos son típicos en pacientes pediátricos. Entonces, al paciente cuando llega a consulta hay que pedirle sus radiografías cuando eran niños, si es que hay, ¿sí? Luego el otro diagnóstico por imágenes, que es muy importante, o otros diagnósticos, es la ecocardiografía. ¿Ok? Ecocardiografía. Dentro de la ecocardiografía vamos a encontrarnos que es el examen de primera línea dentro del diagnóstico de imágenes en la actualidad. Radiografía es, como les digo, es solamente algo clásico porque preguntan teóricamente, pero en la práctica ya no se hace mucho. La ecocardiografía es lo que es el examen de primera línea en la práctica clínica. ¿Ok? Como toda ecocardiografía, chicos, acuérdense que me mide volúmenes, me mide grosor, me mide presiones, ¿ok? Me mide tamaños de las cavidades, etcétera, ¿ya? Luego tenemos la resonancia magnética cardiovascular,
También me va a servir para cuantificar volúmenes, ¿ok? Lo mismo que el eco, pero con mucha mayor calidad de imagen, ¿ya? Recordad que el eco también me detecta FEBI, ¿no? El FEBI es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver las complicaciones de esas cardiopatías. Una de ellas es la insuficiencia cardíaca, ¿ok? Y el cateterismo cardíaco, ¿sí? Ya no se usa, ¿ok? Es un procedimiento muy invasivo. Solamente se usa en casos aislados, ¿ok? Principalmente para detectar si es que hay hipertensión pulmonar. Ok, acá como les digo, cuando hay casos de duda en intervención quirúrgica, porque las cardiopatías congénitas, chicos, otro me olvidaba, ¿no? Además de pediatría, también lo van a ver en cirugía cardiovascular, en cirugía uno, ¿ok? En cirugía uno, en cirugía de tórax y cardiovascular, es un tema cardiopatías congénitas. Entonces, el cateterismo me va a servir, sí, clásicamente para calcular el cortocircuito, ¿sí? De la circulación pulmonar, circulación sistémica, aunque también se puede calcular por eco y por resonancia magnética cardíaca. ¿Ok? Dentro de este diagnóstico o esta cuantificación del cortocircuito sistémico pulmonar, ¿ok? Un cociente de circulación pulmonar y sistémica menor a 1,5 es algo no tan significativo. ¿Ok? ¿Eso qué me representa? Que no hay sobrecarga de volumen, que las cavidades no están hipertrofiadas o dilatadas y que hay mucha baja probabilidad el pulmonar. ¿Ok? En cambio, si el cortocircuito es mayor a 1,5, se asocia a sobrecarga de volumen, a crecimientos del corazón derecho, sea aurícula derecho, ventrículo derecho, y se asocia obviamente a hipertensión pulmonar. ¿Ok? Otra complicación de las cardiopatías congénitas es la hipertensión pulmonar. ¿Ok? Y dentro de esa hipertensión pulmonar me puede dar el síndrome de Eisenmenger. Dentro de las complicaciones tenemos la principal causa de muerte, la insuficiencia cardíaca. Recuerden que afecta casi a la mitad de los pacientes, ¿sí? Recuerden que la insuficiencia cardíaca lo tenemos que clasificar en FEBI bajo, FEBI no, en rango medio o FEBI conservado. ¿Ok? Las cardiopatías que me dan disfunción sistólica son las que me hacen sobrecarga de volumen. Todas las comunicaciones me hacen sobrecarga de volumen, ¿ok? Y además la tetralogía de Fallot y disfunción diastólica las que me hacen sobrecarga de presión. Dentro de ellas, principalmente la cortación de la aorta, ¿ok? Recuerden que clásicamente el FEBI reducido se asocia con ¿qué? Con disfunción sistólica. ¿Ok? Entonces acá tenemos pacientes con FEBI reducido, disfunción sistólica. Y disfunción diastólica, los FEBI en rango medio o conservadas. ¿Ok? En trastorno del ritmo, otro punto importante. Las cardiopatías congénitas, chicos, también se asocian con trastornos del ritmo. ¿Sí? Principalmente las taquicardias. ¿Ok? Dentro de las taquicardias, el trastorno congénito más común de taquicardias es el flúter auricular. ¿Ok? Es el flúter auricular. Ya, chicos. Que no recuerdan flúter, sí, vamos un poquito a recordar, ya, al toque nada más. El flúter auricular forma parte, sí, de las taquicardias por macro, macro, ¿ok? Re, doble R, perdón, entrada. ¿Ok? Las taquicardias por macroentrada son el flúter o aleteo auricular. Aleteo. Entonces, dentro de estas, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Ya, los criterios diagnósticos. Dentro de esos criterios diagnósticos tenemos, obviamente, que haya taquicardia a mayor de 100 latidos por minuto, ¿sí? Que tenga QRS menor de 120 milisegundos, o sea, que sea estrecho, ¿ok? Ahí ya tenemos una taquicardia
de origen auricular, que los intervalos RR sean constantes. Entonces ahí tenemos que no es arrítmico el ritmo, ¿ok? Y lo otro, la presencia de ondas F mayúsculas, ¿ok? Ondas F. Y lo otro, que hay ausencia de onda P, ¿ok? Ondas F. Literalmente las ondas F son más grandes que las ondas F minúsculas de la fibrilación auricular. Ya esos son los criterios para flúter auricular. Obviamente existen dos tipos, ¿ya chicos? Es el flúter común, que es común, ¿ya? Y el no común, que se conoce como inverso. Esta macroentrada, si es que dibujamos la aurícula, acá está la aurícula, principalmente la aurícula derecha, acá está la válvula tricúspide y acá el ventrículo, ¿no? Eh, en el común, ¿sí? La circulación de la conducción eléctrica es así, ¿ok? Antihorario, ¿ok? Antihorario. Eso es antihorario. En cambio, en el inverso es al revés, ¿no? O sea, es así. Miren las flechas, ¿no? Es horario, horario. Entonces aquí inicia en cualquier parte de la aurícula y se crea un montón de conexiones y se da la macro reentrada común, si es que es antihoraria. ¿Cómo diagnostico si es común o inverso? Las comunes, ya se van a ubicar las ondas F y las ondas F más que todo en las comunes, ya se van a localizar en la cara inferior, ¿ok? D2, D3 y ABF, ¿ya? Ahí las ondas F van a ser negativas, ondas F. Y en B1, solamente en B1, las ondas F van a ser positivas. Onda F positivas. ¿Ok? Entonces, esto que he dibujado aquí son ondas F positivas. ¿Ya? Entonces, va a haber ondas que son negativas y otras que son positivas. Y al revés, en el inverso. O sea, va a haber ondas F negativas en B1 y ondas F positivas en D2, D3 y ABF. ¿Ok? Ese es el flutter. Y esa es la taquiarritmia, perdón, la taquicardia supraventricular más común. ¿Ok? Otro punto es que a nivel grupal las taquicardias supraventriculares son las más comunes en las cardiopatías congénitas. ¿Sí? Las más comunes. Las más mortales, las taquicardias ventriculares. Luego otra complicación, la hipertensión pulmonar. ¿Sí? La hipertensión pulmonar, chicos. Cuando vemos hipertensión pulmonar como complicación, ya tenemos dos clasificaciones anatómicas. Ubíquense que el punto central es el capilar alveolar del pulmón. ¿Ok? Toda la sangre venosa que trae hacia la llegada del capilar alveolar se conoce como precapilar. O sea, la arteria pulmonar y el corazón derecho, ¿no? Aurícula y ventrículo derecho. Y luego está la hipertensión postcapilar, que es lo que sucede después de los capilares alveolares, que forman las venas pulmonares y acaban desembocando en el corazón izquierdo o afluyendo. ¿Ok? Entonces, mis cardiopatías congénitas, ya chicos, ¿qué afectan? Afectan el corazón derecho, es lo más común, ¿sí? Y va a haber un aumento de flujo en el corazón derecho, ¿ya? Principalmente las lesiones por cortocircuito, o sea, comunicación intraauricular, comunicación interventricular y conducto arterioso permeable, ¿ok? Entonces, producen un aumento en la presión de la arteria pulmonar, ¿ok?
Y así definimos la hipertensión pulmonar precapilar. Con una presión pulmonar media mayor de 20, recuerden, en las guías anteriores, o si es que leen libros, antes era mayor de 25, actualmente es mayor de 20, ¿ok? Luego la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar es menor a 15, ¿sí? Y la resistencia vascular pulmonar, más que todo la resistencia de los capilares, perdón, de las arteriolas, ya los capilares no tienen un músculo, las arteriolas pulmonares es mayor a 3 unidades Wood, ¿ok? O sea que está elevada, ¿ok? En cambio, en la postcapilar, chicos, la arteria pulmonar no tiene nada que ver, ya así que está bajo. La presión de enclavamiento va a estar aumentado y no va a haber resistencia, pues, menor, ¿ok? Acá los problemas principalmente pueden ser la estenosis mitral. La estenosis mitral me puede producir hipertensión pulmonar postcapilar, ¿ya? La estenosis aórtica o cualquier obstrucción que me genere hacia el corazón izquierdo, ¿no? Cualquier obstrucción de salida del corazón izquierdo. ¿Ok, chicos? Eh, si mi paciente tiene ya una hipertensión pulmonar, puede ser que muy comúnmente se dé el síndrome de Eisenmenger. ¿Ok? Síndrome de Eisenmenger. Ya, dentro de este síndrome, chicos, el Bosentan, ¿sí? Es recomendado para el manejo de este síndrome. O sea, el manejo y ahí es médico. Ya no se puede operar, chicos. Recuerden esto, pacientes que tienen ya síndrome de Eisenmenger no son operables. ¿Ok? Entonces, con respecto al síndrome de Eisenmenger, clínicamente el paciente que presentaba soplos, y recuerden que los soplos son muy comúnmente asociados a lesiones por derivación o cortocircuito. Entonces, cuando hay síndrome de Eisenmenger, recuerden, les había dicho que primero pasaba el ventrículo izquierdo hacia el derecho por el cambio de presiones, pero llega un punto, chicos, que en las arterias o en las arteriolas pulmonares se produce una fibrosis, ¿sí? Por tantos años de sufrir tanto flujo y tanto volumen. Entonces, ¿esto qué produce? Que esta fibrosis e hiperplasia de las arterias pulmonares le gane a la presión, o mejor dicho, a la resistencia de las arterias. Entonces, las venas pulmonares, por así decirlo, las arterias pulmonares le van a ganar a las arterias sistémicas. Y eso hace que ahora ya no sea el flujo de izquierda a derecha, sino cambie de derecha a izquierda, como sale en la flecha. ¿Ok? Entonces, cuando lleva una hipertensión pulmonar tan severa, va a haber un cambio del cortocircuito en la dirección. Va a ser derecha-izquierda. ¿Ok? Entonces, cuando hay derecha-izquierda, desaparecen los soplos, se refuerza el segundo ruido. Va a haber cianosis porque ahora la sangre venosa se va a combinar con la sangre arterial. Entonces va a haber cianosis. Ahí recién, chicos, la, las cianóticas, como había dicho en el principio, se van a volver cianóticas. ¿Ok? ¿Qué más? Como combina sangre, va a haber poligluvia. ¿Ok? Hemoptisis por la hipertensión pulmonar, hiperviscosidad por la combinación de sangre, ¿sí? Y por la cianosis crónica va a haber hipocreatismo o dedos en palillo de tambor. Regresemos. Y luego la otra complicación es la endocarditis infecciosa, ¿ok? La endocarditis infecciosa, ¿ya? Entonces, hablando de endocarditis infecciosa, ¿qué pacientes son los que tienen riesgo y a quiénes voy a dar profilaxis primaria? ¿Sí? Porque profilaxis secundaria se da a todo paciente que ya haya tenido un antecedente de endocarditis, ¿ok? Y que tenga cardiopatía congénita. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? No, ya. ¿Cuáles son las indicaciones? Acá era indicaciones, ¿ya? ¿Cuáles son las indicaciones?
Las indicaciones de profilaxis, borren esto, ya. Las indicaciones de profilaxis van a ser una cardiopatía congénita, y acá ya no es congénita, que es cianótica, no reparada, un ejemplo, tetralogía de Fallot. En la tetralogía de Fallot o las lesiones complejas, ¿sí? Que son cianóticas, se va a dar profilaxis para endocarditis, chicos. ¿Ok? También otro punto en la cardiopatía congénita reparada, pero que existe defectos residuales adyacentes, o sea, existe secuelas, ¿sí? Secuelas adyacentes al sitio de prótesis, comúnmente en los cortocircuitos, se realiza también endocarditis, profilaxis para endocarditis, ¿ya? Y el otro punto es cuando un paciente presenta material prostésico, ¿sí? Material protésico o dispositivo en los últimos 6 meses, ¿ok? Paciente que se ha operado y le han puesto malla como material prostésico o le han puesto un baloncito como dispositivo en los últimos 6 meses, le damos profilaxis para endocarditis infecciosa, que es un tema de segunda unidad, ¿ok? Bueno, acá tenemos, ya empezamos con las lesiones, chicos, específicas, principalmente cómo identificamos casos clínicos en preguntas de comunicación interauricular. Muchacho de 15 años, ¿sí? Tiene una cardiopatía congénita de tipo comunicación interauricular. Ya vamos a ver qué es el ostium secundum, etcétera. Un cortocircuito de izquierda a derecha, actualmente izquierda a derecha, ¿sí? No hay síndrome de Eisenmenger. Hemodinámicamente es significativo y te dice cuáles son los siguientes hallazgos que apoyarían el diagnóstico. Actualmente, ¿no? De izquierda a derecha, ¿va a haber cianosis? No, ¿ok? No va a haber cianosis. Solamente hay cianosis cuando hay derecha-izquierda, no izquierda-derecha. Va a haber un soplo sistólico de eyección pulmonar, eh, y desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido. Esto sí es importante verlo, ¿ok? Aguantar ahí, ¿ya? Entonces, cuando vemos comunicación intraauricular aislada, tenemos los tipos de comunicación intraauricular. El más común, chicos, ¿cuál es? El ostium secundum persistente, ¿ok? 80% de casos. Este es el ostium secundum persistente. ¿Ok? Ahí es donde hay mayor casos de comunicación interauricular. Luego sigue el ostium primum. Aquí está, ostium primum. ¿Ok? Que se asocia con síndrome de Down. Estos son los que se asocian con síndrome de Down, chicos, ¿ya? Luego tenemos el defecto del seno superior, ¿sí? Muy cerca a la entrada de la vena cava superior. Y abajo el seno inferior, ¿no? También muy localizado cerca a la vena cava inferior. Y luego tenemos el seno coronario sin techo. ¿Ok? Dentro de las cardiopatías congénitas de adulto, esta es la más común detectarla en la edad adulta, ¿sí? Esta cardiopatía, chicos, es muy común detectarla en la edad adulta. De niños, muy difícil porque son asintomáticos, ¿ok? Y para que vayan sabiendo, ¿no? Las cardiopatías congénitas complejas son las que se diagnostican y se tratan en la edad de niño, ¿ok? Pero en la edad adulto, la cardiopatía es como la comunicación intraauricular a partir de los 30 años aproximadamente, la mayoría empieza a tener síntomas. ¿Qué síntomas? Una combinación de síntomas según las complicaciones, pues chicos. Va a haber síntomas y signos de insuficiencia cardíaca crónica, va a haber signos y síntomas de taquicardias, ¿ok? Esos dos principalmente. Pero además tiene signos específicos. Uno de ellos es el desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido.
¿ok? Esto sí es que lo sepan de memoria. Ya luego el aumento de intensidad del R1 y luego está la onda B yugular prominente, ¿sí? La onda B yugular prominente, ¿ya? Y el otro es el soplo, ¿no? Recuerden el soplo mesosistólico y activo en foco pulmonar, ¿sí? Ya recuerden comunicación intraauricular, soplo mesosistólico en foco pulmonar que nos irradia, ¿ok? Y más desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido, ¿no? Letra B. En el diagnóstico, siempre hay que solicitar EKG, ¿ya? Porque recuerden que se asocia con crecimientos de cualquier ventrículo, derecho o izquierdo, principalmente el derecho en cortocircuitos, desviaciones del eje cardíaco a la derecha por el crecimiento perdón, ventricular y trastorno del ritmo, ¿ok? Tenemos la taquicardia por entrada intraauricular, ¿sí? Intraauricular, perdón, la taquicardia auricular ectópica, la fibrilación auricular, el flúter, ¿sí? El paro sinusal y el bloqueo de rama derecha, ¿ya? Radiografía de tórax no se pide ya, chicos, pero si es que piden, va a haber una cardiomegalia y cuando es sintomático el paciente, tiene el patrón de pletura pulmonar, ¿no? En la ecocardiografía, principalmente detectar que existe la anomalía dentro de la pared septal de la aurícula, comúnmente en el 80% de casos, mejor dicho, en el 95% de casos, porque juntamos ostión primo y ostión segundo, y ver las sobrecargas de volumen, la disfunción, el FEBI, etcétera. ¿Ok? Acá pueden ver un esquema anatómico, ¿ya? Recuerden lo que les he dicho, ¿no? El P1 y P2, eso hace el flujo, la diferencia de presiones. En P1, obviamente, en el inicio, cuando nace el paciente, hasta la adultez, la P1 va a estar mucho mayor que la P2 porque las cavidades izquierdas tienen mayor presión y eso permite el flujo y el cortocircuito shunt de izquierda a derecha, que produce sobrecarga de volumen, que lleva mucha más volumen y hay un flujo aumentado en el pulmón y me da un patrón de plétora pulmonar en la radiografía de tórax. En el ecocardiograma, como pueden ver, miren, este es el pecho, acá está el esternón, un corte transversal ya, las clavículas y acá está el corazoncito, en un corte transversal. Septum ventricular, válvulas, ¿ok? Septum auricular y acá pasa algo, ¿no? Acá hay un agujero. ¿Sí? Si está en el medio es ostium secundum, ¿ok? Activan el ecodoppler y como ven, ¿qué cosa? Que el flujo pasa, ¿sí? Hay que activar el ecodoppler. Pues ahí el flujo pasa. Y ahí tenemos, chicos, un ejemplo de comunicación intraauricular, ¿ya? Dentro de las estimaciones del riesgo de trastorno del ritmo, las comunicaciones intraauriculares, sea por venoso superior o ostium secundum, se asocian mucho a taquicardias supraventriculares, ¿sí? Como pueden ver, ¿no? A nivel ventricular no se asocian con nada y a nivel de bradicardias se asocian igual con la disfunción de nodo sinusal, ¿sí? De manera mucho más frecuente. Acá tenemos un casito, ¿no? Una mujer de 45 años con antecedente de soplo cardíaco detectado en la edad pediátrica, ¿sí? Ingresa a servicio de urgencia por presentar un cuadro de palpitaciones, de cansancio, de edema malleolar. A la exploración física pone de manifiesto ausencia de cianosis, ¿ok? No se evidencia cianosis. Saturación 97, presión 120/80, ritmo cardíaco irregular, soplo sistólico y activo en grado 2,6 en foco pulmonar. Segundo ruido, desdoblado, amplio y fijo. No estertores, ligera la hepatomegalia y demás medular de 2 cruces sobre 3. Y se observa una fibrilación auricular en en el EKG, ¿ya? Y un eje cardíaco de 120 grados.
más rama derecha de His con bloqueo. ¿Ok? ¿Cuál es el diagnóstico? Ya saben, pues comunicación intraauricular. Todo esto, chicos, es un caso clínico complejo. Solamente recordar la clínica, ¿no? Desdoblamiento, segundo ruido del soplito, los trastornos del ritmo que se pueden asociar y obviamente hay que saber la clínica de cada trastorno. Un ejemplo, el paciente del caso clínico tiene fibrilación auricular, eso me da taquicardia, ¿sí? Me da un ritmo irregular, me da pulso irregular, ¿ok? ¿Qué es lo que tiene mi paciente? ¿Ya? ¿Cuál es el manejo de la comunicación interauricular? Siempre hay que preguntarnos si existe sobrecarga de volumen y para eso que necesitamos, necesitamos eco. ¿Ok? Con la eco vemos si que existe sobrecarga de volumen. Si es que no tiene, ¿sí? Y evidenciamos una embolia paradójica. ¿Qué es una embolia paradójica? Una embolia que se crea en la circulación sistémica y pasa por por una comunicación intraauricular comúnmente. Ese émbolo pasa al ventrículo derecho y va hacia el pulmón y produce un infarto o tromboembolia pulmonar. ¿Ok? Esa es embolia paradójica. Entonces, que sí presenta, existe una recomendación 2A para el cierre. ¿Ok? Si es que mi paciente no tiene sobrecarga de volumen y no tiene embolia paradójica, no se recomienda el cierre. En cambio, si tiene sobrecarga de volumen en el ventrículo derecho, sí. ¿Ok? Y tiene diagnóstico, cumple el criterio de diagnóstico de hipertensión pulmonar, sí. ¿Ok? Y tiene un cortocircuito significativo, recuerden, mayor de 1.5, sí, cierre. ¿Ok? Cierre. En cambio, si no tiene hipertensión pulmonar, ¿ya? Y no tiene enfermedad del ventrículo izquierdo, es la mejor recomendación para cierre. O sea, paciente con sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, ¿sí? Sin signos de hipertensión arterial pulmonar de forma precapilar, ¿ok? Y sin enfermedades en el ventrículo izquierdo. Esas deben de someterse a cierre de la comunicación. ¿Ya? Es el mejor, el verde, ¿no? Recuerden, y recomendación uno. El manejo es en sí, eh, puede ser percutáneo o quirúrgico, ¿ok? A nivel percutáneo, ya se le coloca este dispositivo que se conoce como dispositivo Amplester, ¿sí? Mediante cateterismo, ¿ya? Pero para este dispositivo tiene que cumplir, obviamente, indicaciones, ¿no? Para que se coloque bien el dispositivo, el ostium comúnmente tiene que ser mayor de 5 milímetros, ¿ok? Ya chicos. Y luego, durante esto, para colocar la parte externa, tiene que ser menor de 36 milímetros, ¿ok? En el post-cierre hay que usar aspirina y profilaxis antitrombótica, antibiótica para endocarditis, ¿ok? Otra ventaja del percutáneo es que tiene menor incidencia de taquicardias postoperatorias que el quirúrgico. El quirúrgico solamente en una comunicación de seno venoso, sea superior o inferior, ¿sí? De una ostium primum, ostium secundum, pero con anatomía inapropiada, o sea que no cumple esos diámetros o tamaños, ¿ya? Y pacientes con embolia paradójica también. Acá pueden ver que puede ser el cierre directo con doble sutura, ¿sí? Entonces lo van a ver en cirugía. Y el cierre con parche, ¿no? Parche pericárdico. Bueno, continuando con comunicación interventricular aislada. Existen cuatro tipos, dentro de los cuatro vamos a mencionar los tres más comunes, ¿sí? Dentro de la comunicación interventricular, el membranoso, subaórtico, también conocido, o cono ventricular,
¿ok? Es el más común en el 80% de casos, ¿ok? Luego tenemos el muscular o trabecular, que puede localizarse en cualquier posición, eh, comúnmente adyacente al tabique muscular, puede ser múltiple, ¿sí? No solamente un huequito, sino múltiples huequitos, por así decirlo, ¿ya? Y lo otro punto es que como son más pequeños, el cierre puede ser espontáneo. Luego tenemos el subpulmonar, ¿ok? También llamado supracristal, conal infundibular, en el 5% de casos, ¿ya? Comúnmente este se asocia con insuficiencia aórtica, ¿ok? Y luego tenemos el tipo de conducto AB que es en el 1% de casos, ¿sí? En sí es una comunicación que se asocia mucho con la localización del nodo auriculoventricular. En presentaciones clínicas están los asintomáticos y los sintomáticos. A nivel asintomático está la comunicación intraventricular cerrada por completo en la infancia, que puede ser mediante cirugía o de forma espontánea, ¿ok? O sea, pacientes que tienen como antecedente una CIB, ¿sí? Cerrada mediante manejo quirúrgico o de forma espontánea y están actualmente asintomáticos. Luego, una CIB pequeña, ¿ok? Tan pequeña que no ha hecho sobrecarga de volumen y que no ha requerido una intervención durante la infancia, ¿ok? Porque ha sido pequeña. Y luego están los sintomáticos. Un ejemplo, el CIB con cortocircuito de izquierda a derecha, ¿sí? El CIB que me está dando sobrecarga de volumen y el CIB con cortocircuito derecha-izquierda, que es el peor, obviamente, el síndrome de Eisenmenger, recuerden, que cambia el cortocircuito porque existe una hipertensión pulmonar severa. En la auscultación, punto importante aquí, recuerden el soplo pasistólico paraesternal izquierdo, áspero y fuerte, con un R2 o segundo ruido intenso y desdoblado también. ¿Ok? Pero el soplo pasistólico es importante. Ya, chicos. El diagnóstico EKG, radiografía, eco, siempre los tres, principalmente el EKG y el eco. En el EKG vamos a ver crecimiento y eje desviado hacia la derecha, ya, crecimiento ventricular derecho, con sus respectivos criterios ecográficos, recuerden, eh, y diagnóstico de arritmias, ¿no? Bueno, de trastorno del ritmo. Bloqueos auriculoventriculares, muy frecuentemente se asocian estas cardiopatías, y a taquicardias supraventriculares, y a la taquicardia ventricular sostenida, ¿ok? En la radiografía de tórax se acuerdan el patrón de pletura pulmonar porque hay un aumento de flujo, ¿sí? En este CIB, ya, pueden ver que la diferencia de presiones es igual, ¿no? Va a haber mayor presión en el ventrículo izquierdo que en el derecho y por eso el flujo es de izquierda a derecha, shunt, ¿ok? Va a haber sobrecarga de volumen en el ventrículo derecho, va a haber un flujo, un pulmonar aumentado que con los años hace hipertensión pulmonar precapilar. Y si es que llega severo, llega un síndrome de Eisenmenger, y ahora sí va a haber tanta resistencia que la presión 2 va a superar a la presión uno y el cortocircuito se vuelve derecha a izquierda y hace cianosis este paciente que en inicios era cianótico. ¿Ok? Acá pueden ver una ecocardiografía. Acá le he puesto las líneas blancas para mayor eh, compresión, perdón, comprensión. Acá está el tabique ventricular, ¿sí? Acá está la válvula, un ejemplo mitral, ¿ya? Acá está el inicio de la aorta, la válvula aórtica. Y como pueden ver, ¿sí? Debajo del inicio de la válvula aórtica está la comunicación interventricular. ¿Qué tipo sería? Si es que se encuentra ahí, subaórtico, ¿qué es? Perimembranoso, pues. ¿Ok? Es el más común de chicos. Si está cerca la comunicación a la inicio de la aorta, es subaórtico.
¿ok? Es subaórtico. Con respecto al manejo, el tratamiento siempre depende de que si es que hay sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, ¿ok? Y acá es izquierdo, ya, sobrecarga el volumen del ventrículo izquierdo, y que no haya, ¿sí? Signos de hipertensión arterial pulmonar, principalmente que sea precapilar, ¿ok? No haya. El manejo ahí es uno, recomendación uno, ¿sí? Pacientes con sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, ¿ok? Y en ausencia de hipertensión arterial pulmonar, debe de someterse a un cierre como recomendación uno, ¿ok? Es la mejor recomendación, chicos, ¿ya? Y luego tenemos recomendaciones dudosas, ¿sí? Clase 2, ¿ok? Bueno, no serían recomendaciones, serían sugerencias, ¿ok? Serían sugerencias. Ya no se recomienda, solamente la clase verde es recomendación. Entonces, empecemos con las sugerencias. ¿Ya qué te dice la guía europea? En pacientes sin sobrecarga de volumen izquierdo, ¿ok? Pero con antecedentes de recurrencia de endocarditis infecciosa, ¿sí, chicos? Se puede manejar un cierre, ¿ok? Un cierre. Otro, pacientes que presentan prolapso de una cúspide de la válvula aórtica, ¿sí? Y esto causa insuficiencia aórtica porque dañan a la válvula. Se puede optar o sugerir, mejor dicho, un posible cierre, ¿ok? Y lo otro, paciente con sobrecarga de volumen, con signos de hipertensión arterial pulmonar precapilar, ¿sí? Pero que ésta no supera los 5 U, ¿ya? Los 5, perdón, los 5 unidades de Woods, ¿ok? No supera eso, ¿ya? Y tiene un cortocircuito significativo porque es más de 1.5, se puede recomendar, chicos, el cierre, ¿ok? ¿En qué pacientes se debe de evitar el cierre? En pacientes que tienen una hipertensión pulmonar severa, o sea, mayor de 5 unidades de Woods, ¿ok? Esa es la severa, recuerden, ¿ok? Que se conoce o se relaciona con síndrome de Eisenmenger. Ya. La resistencia vascular pulmonar, que es RVP, y se mide en unidades Woods, mayor de 5 está contraindicado el cierre, ¿ya? Se le maneja solamente la hipertensión pulmonar. Tenemos un varón de 25 años que acude a consulta por fatiga, disnea. Al nacer se le había descubierto un soplo cardíaco, pero no acudió a revisiones, ¿ok? La mamá lo dejó ahí, no diga, soplo. Ya no vino a más controles, se perdió por ahí, se fue a su ciudad natal, etcétera. ¿Ok? Y llega a los 25 años ya con fatiga y disnea. A la exploración física, la presión normal en brazo y pierna están normales, como pueden ver. Se observa la cara y manos rosados, está cianótico, ¿sí? Mientras que las extremidades inferiores están cianóticas. ¿Qué anomalía explicaría esos hallazgos? Cuando nosotros, chicos, tenemos una cianosis diferencial, ¿qué quiere decir cianosis diferencial? Que en extremidades superiores, en cabeza, en un ejemplo, no hay cianosis, pero solamente hay cianosis en los pies, ¿sí? Se conoce como cianosis diferencial, ¿ya? Y dentro de esa cianosis diferencial, cuando te viene el caso así, tú vas a pensar de una ductus arterioso persistente, letra C. ¿Ok? Entonces, cuando vemos el ductus o conducto arterioso de Botal persistente, o permeable también llamado,
Eh, es una conexión, chicos, como les digo, entre la arteria aorta y la arteria pulmonar. Y tú tienes que pensar, y ahí está la imagen, ¿no? Esta conexión. Y tú tienes que pensar la diferencia de presiones. ¿Qué arteria tiene mayor presión? La aorta. Y por eso el flujo es de izquierda a derecha. Y va a haber sobrecarga de volumen desde la arteria pulmonar y puede caer al ventrículo derecho y obviamente hace también un flujo aumentado a nivel pulmonar, ¿sí? Y que produce patrón de plétora pulmonar, ¿no? Un ejemplo. ¿Ok? Entonces, en la presentación clínica, los pacientes pueden venir asintomáticos cuando el ductus o conducto arterioso persistente es pequeño y no produce sobrecarga de volumen, ¿ok? O sintomáticos cuando ya produce sobrecarga de volumen, cuando me está produciendo hipertensión arterial pulmonar, ¿sí? Pero menor de 5 unidades Woods, para que no sea grave. Y cuando ya es mayor de 5 unidades Woods, o sea, grave, me da cianosis, ¿ok? El paciente ya viene cianótico, pero la cianosis de este síndrome de Eisenmenger en el conducto arterioso persistente es diferencial, ¿ok? Es diferencial, ¿ya? Recuerden. ¿Por qué? ¿Por qué es diferencial, chicos? Porque va a haber tanta presión, como les digo, va a haber una hipertensión pulmonar grave que le va a ganar a las presiones o resistencias de las arterias sistémicas. Entonces la sangre, obviamente desoxigenada, esta sangre desoxigenada va a pasar por el conducto arterioso hacia la aorta. Y al pasar, como pueden ver, solamente pasan a nivel anatómico esta sangre, ¿sí? Y no ingresan por esas tres arterias. ¿Qué arterias son? La arteria subclavia, ¿ok? Y las arterias carótidas. ¿Ya? Recuerden, no va a pasar por las arterias subclavias ni carótidas esta sangre mezclada. Y es por eso que acá va a haber no cianosis en las extremidades superiores, un ejemplo. En cambio, ya desde abajo, esta sangre mezclada se va a ir obviamente hacia la aorta abdominal, a las femorales, llegan a los pies y producen cianosis en pies, ¿no? Un ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí se conoce como cianosis diferencial. ¿Ok? Únicamente sucede eso en el conducto arterioso persistente cuando ya me hace síndrome de Eisenmenger. ¿Ya, chicos? En el examen físico, el conducto arterioso persistente, cuando no hace síndrome de Eisenmenger, me hace un soplo continuo de Macriana de Gibson, recuerden, foco pulmonar irradiado a la región perdón, a la región infraclavicular izquierda. ¿Ok? Y además me da un pulso característico que es el pulso de Seller. Es un pulso amplio de descenso, ¿ok? De ascenso y descenso rápido, ¿no? En el manejo del conducto nervioso persistente, ni se les ocurre en adultos meterle indometacina. Indometacina solamente es en pediatría, en neonatología, mejor dicho, cuando se detecta a tiempo. ¿Ok? Si este paciente, del caso clínico, si es que su mamá lo hubiera llevado a revisión, le hubieran dado indometacina y hubiera cerrado ese conducto arterioso, pero en adultos no funciona. ¿Ok? La indometacina. Ya el manejo debe de ser netamente quirúrgico o percutáneo. ¿Ya? Entonces, en el tratamiento del ducto arterioso persistente hay que preguntarnos, como siempre, ¿no? ¿Existe sobrecarga de volumen en los ventrículos? No. Entonces hay que continuar, ¿sí? Continuamos con el día a día del paciente y solamente observamos y que vengan a sus controles, ¿ok? Nos cerramos. Si en cambio tiene sobrecarga de volumen, ¿sí? Sobrecarga de volumen. Y tiene hipertensión arterial, ya chicos, tiene hipertensión arterial, perdón. Ajá, sí, y tiene hipertensión pulmonar. Siempre recuerden descartar que tenga síndrome de Eisenmenger. ¿Cuándo detecto síndrome de Eisenmenger? Cuando la resistencia vascular pulmonar es mayor de 5 unidades Woods. ¿Ok?
Si tiene 5 unidades Woods, recuerden ahí que hacemos, chicos, evitamos el cierre, ¿ok? Recuerden, si mi paciente tiene sobrecarga de volumen, ¿ya? Perdonen. Si mi paciente, sí, tiene sobrecarga de volumen, hipertensión en diagnóstico por la resistencia vascular periférica, pero esta es grave porque tiene más de 5 unidades Woods, no se cierra, ¿ok? No se cierra. Se puede cerrar y se puede considerar, ¿no?, como sugerencia si mi paciente no tiene hipertensión grave, ¿ok? Si no tiene hipertensión grave. ¿Ya? Casi los mismos criterios, chicos, se repiten en cardiopatía, ¿no? ¿Ok? Entonces, en conclusiones, pacientes con síndrome de Eisenmenger no se requiere tratamiento quirúrgico ya, ya no se puede, pues, ¿ok? Ya no se puede. Luego tenemos una mujer de 20 años con hipertensión arterial, o sea, recuerden cuando vimos el tema de hipertensión arterial, si una mujer joven tiene hipertensión, hay que sospechar que sea secundaria. Este es un punto importante, ¿no? Secundaria, ¿ok? Dentro de las secundarias, hablábamos también de una cardiopatía congénita, si es que se acuerdan, bacán. ¿Ok? Clínicamente, en esa cardiopatía congénita que me produce hipertensión secundaria, hay ausencia de pulso arterial a nivel periférico en extremidades inferiores, pero en extremidades superiores se palpa muy fuerte el pulso. Igual con la presión arterial, va a haber una presión arterial elevada en las extremidades superiores, como estas presiones, un ejemplo puede ser 200/110, dándome crisis hipertensivas. Pero en las extremidades inferiores la presión es, un ejemplo, 80/60, es tipo tenso. Y esta presión diferencial es algo, un signo importante. Luego también que tiene un soplo sistólico en la región interescapular. ¿Ok? Eso, ya chicos, es un diagnóstico, ¿ya? Y te dicen el falso, ¿no? Es un diagnóstico de coartación de la aorta. ¿Ok? Acá la letra falsa, ¿cuál sería la letra D? ¿Sí? Porque como estamos en una hipertensión secundaria, no le vamos a dar manejo para hipertensión primaria porque el paciente va a llegar a ser hipertensión resistente, porque recuerden, la hipertensión resistente también se asocia con hipertensión secundaria. ¿Qué es resistente? 3 fármacos le estamos dando al paciente y le hace cosquilla, la presión sigue alta, ¿ok? Porque el origen es secundario. Entonces, acá que tenemos, sí, miren, la cortación de la aorta es esto, existe una estenosis circunscrita de la aorta a partir de la aorta torácica descendente, ¿ok? Mi paciente va a presentar clínicamente si es que existe una hipertensión arterial a nivel de las extremidades superiores y cabeza, cefalea, epistaxis, mareos y tinnitus, ¿sí? Por la hipertensión arterial en miembros superiores y cabeza. En cambio, en los miembros inferiores o en abdomen va a haber angina abdominal, va a haber claudicación, va a haber calambres, va a haber hipotensión en miembros inferiores con pulso débil, ¿sí? A nivel de la estenosis, vamos a tener un soplo eyectivo mesosistólico. ¿Sí? Acuérdense sus ubicaciones, ¿no? Borde externo izquierdo, interescapular, ¿sí? Que no se irradia y que puede haber un frémito. ¿Ok? Esos son signos importantísimos para cortación de la aorta, ¿ya, chicos? En signos radiográficos, como le decía, está el signo del 3. Acá está la línea, acá está ahí un 3 bien estirado. El 3 bien estirado se asocia a la cordación de la aorta, ¿no? Donde la parte más unida, como si fuera una ave, ¿no? Como una ave que nosotros dibujamos de niño, me acuerdo que de niño dibujaba un ave así nada más, como un 3, ¿ya? Entonces esta parte del vértice, por así decirlo, es la parte de la estrechez, ¿sí? Es de la parte de la estrechez. Si lo vemos así, este es el signo del 3, ¿no? Ahí está, ¿ok? Acá otro signo del 3. La parte de la estrechez. Y luego tenemos el signo de Rosler. El signo de Rosler es cuando tenemos los bordes inferiores de costillas aparecen como cóncavos. ¿Ok? Acá igual, miren.
otra vez. ¿Ok? Ahí tenemos las famosas muescas en bordes costales, principalmente tercera, cuarta, quinta costilla, ¿sí? En sus bordes inferiores. Acá tenemos el diagnóstico ecocardiográfico, ¿sí? Aquí está la acordación de la aorta, la estrechez, ¿ok? Acá tenemos una resonancia magnética cardíaca donde se observa una acordación de la aorta y con arterias, ¿ok? Con arterias colaterales, mamarias o intercostales muy desarrolladas, producto de esa hipertensión en miembros superiores, o sea, carótida, subclavia, ¿ok? Porque recuerden, la arteria mamaria es arteria o es rama de, perdón, de la arteria subclavia. Luego tenemos, aquí miren, sí, tratamiento de la cortación de la aorta, ¿no? ¿Existe hipertensión arterial? Sí, ¿ok? Paciente hipertenso. Ya, paciente hipertenso. Entonces, lo otro es sacar la gradiente pico-pico, ¿ok? Esta gradiente tiene que ser aumentada, ¿ya? Que la gradiente pico-pico es una gradiente que vamos a medir de las extremidades superiores e inferiores y que nos sale mayor de 20, ¿ya? Si es que mi paciente cumple esos criterios, se interviene, ¿ok? Paciente con gradiente pico-pico mayor de 20 y con hipertensión arterial se maneja de manera quirúrgicamente. ¿Ok? Si el manejo primario es quirúrgico. Si el paciente le hacemos un manejo quirúrgico y luego otra vez a los años aparece una recortación, o sea, se estenosa otra vez, ahí recién podemos utilizar manejo percutáneo con balón. ¿Ok? Acá te lo digo. Si es que no tiene hipertensión, pero tiene gradiente pico-pico mayor de 20, se puede considerar la intervención. ¿Ok? Se puede considerar la intervención. ¿Ya? Otra variable importante o indicación es ese estrechamiento aórtico mayor del 50%. Si es que mi paciente presenta estrechamiento aórtico mayor del 50%, se puede considerar también intervención. ¿Ok? Cuando hacemos manejo solamente conservador, pacientes que pueden tener hipertensión arterial, ¿sí? Pueden tener hipertensión arterial, ya pueden, o sea, puede que no, puede que sí, pero que no tengan un gradiente pico-pico mayor de 20 ni tampoco estrechamiento mayor de 50. Esos pacientes hacen manejo conservador. ¿Ok? Entonces, puede haber o no más menos HTA, pero sí o sí, gradiente pico mayor de 20 y estrechamiento mayor de 50, menor de 50. Esos pacientes manejo conservador. ¿Ok? Recuerden que la cortación de la aorta puede tener complicaciones, ¿ya? Puede tener complicaciones. Un ejemplo, válvula bicúspide, es la lesión, según el Harrison, concominante más frecuente, ¿ok? Otra, la insuficiencia secundaria, insuficiencia aórtica, también puede haber aneurismas, ¿ya? Aneurismas, principalmente aneurismas en la región que abarca la porción proximal de la cortación, o sea, aneurismas cerebrales, un ejemplo. También existen otras secuelas o asociaciones como una formación de hipertrofia ventricular izquierda prominente, ¿sí? Insuficiencia cardíaca diastólica, primero por la hipertrofia y por la hipertensión, ¿ok, chicos? Y la formación de aterosclerosis de manera brusca, o perdón, de manera rápida o acelerada en la arteria coronaria, ¿ok? Entonces esas son complicaciones comunes en la cortación de la aorta. Con respecto a tetralogía de Fallot, el 20% de casos son pacientes sindrómicos, ¿sí? Pacientes con síndrome de Down, trisomía 21, que es parte de las cromosomopatías, y pacientes que no tienen cromosomopatías, como Noonan, Williams, Alagueye, Klippel, ¿sí? Y luego pacientes no sindrómicos, que son el mayor
porcentaje de casos. ¿Ok? Recuerden las cuatro patologías que definen tetralogía de Fallot, ¿no? Uno, la estenosis pulmonar. Dos, una aorta cabalgante o cabalgamiento aórtico. ¿Sobre qué? Sobre la comunicación interventricular. Y para terminar, todo esto me produce hipertrofia ventricular derecha. Esas son las cuatro cositas de la tetralogía de Fallot. ¿Ok? ¿Qué hay que saber de la tetralogía de Fallot? Cuando son lesiones complejas en general, chicos, y que sean cardiopatías de adultos el tema, los pacientes ya vienen operados porque las lesiones complejas sí o sí se operan a nivel neonatal o pediátrico. ¿Ok? Se operan a nivel pediátrico, en cirugía pediátrica o hasta en cirugía de tórax cardiovascular. ¿Ok? Pero cirugía pediátrica te va a operar cardiopatías congénitas del adulto o el cirujano cardiovascular pediatra. ¿Sí? Entonces los pacientes comúnmente ya vienen cuando son adultos a nuestras consultas operados, o sea, ya tienen antecedentes de cirugías durante la infancia, cirugías paliativas o cirugías de reparación completa, ¿ok? Entonces, a nosotros como adultos nos va a venir las secuelas de esa tetralogía de Fallot reparada, o sea, secuelas posquirúrgicas. ¿Cómo cuáles? Dilatación auricular derecha, dilatación del ventrículo derecho, disfunción ventricular derecha, ¿ok? Insuficiencia valvular pulmonar, estenosis de la arteria pulmonar, insuficiencia tricuspidia, por ahí una comunicación interventricular posquirúrgica, porque le ponen malla, que está la malla, ahí lo pueden ver. De chico, esta es una malla y puede haber una comunicación, un CIB residual, ¿sí? Puede haber disfunción del ventrículo izquierdo, arritmias auriculares, arritmias ventriculares que me llevan a muerte súbita cardíaca, ¿ok? Entonces, la tetralogía de Fallot en adultos ya viene reparada. Entonces hay que saber cuáles son sus secuelas potenciales de este paciente. ¿Ok? Es raro que vengan sin reparar, ¿ok? Ya porque la clínica se agrava cuando es a nivel pediátrico. Ya a nivel pediátrico le podemos sacar a mi paciente radiografía y sale el corazón en bota. ¿Ok? Corazón en bota y como pueden ver, chicos, no existe hilio vascular, ¿no? Muy pobre. Acá no hay nada de hilio, acá es lo normal. ¿Cómo se llama? Es oligoemia pulmonar, ¿no? Luego está la transposición de las grandes arterias, ¿sí? O sea, la arteria pulmonar y la arteria aórtica están en una posición transpuestas, o sea, invertidas, ¿sí? O sea, el ventrículo derecho bombea sangre a la arteria, a la arteria aorta y el ventrículo izquierdo bombea sangre a la arteria pulmonar. Es algo aberrante, ¿no? Esta es la causa del 10% de cardiopatías congénitas cianóticas, ¿sí? Como mi ventrículo izquierdo bombea sangre hacia al pulmón, ¿ok? Y el ventrículo derecho bombea sangre a la aorta, toda la sangre va a estar contaminada, por así decirlo, de sangre desoxigenada. Ok. Esta transposición de grandes arterias se va a acompañar, ¿sí? Con comúnmente, ¿no? En el 45% de casos, como dice la guía, con comunicaciones interventriculares, con obstrucciones del tracto de salida del ventrículo izquierdo y hasta en un 5% con cortación de la aorta. ¿Ok? Y como siempre, el paciente ya viene operado, ¿sí? Hay tres tipos de operaciones en la transposición de grandes arterias durante la pediatría. Es el cambio auricular, el cambio arterial y el procedimiento cirugía de Rastelli. Cada uno tiene sus complicaciones. ¿Ok? En el cambio auricular, el paciente adulto puede venir con una disfunción del ventrículo derecho, una insuficiencia tricuspidia, ¿ok? Una obstrucción en la vía de salida ventricular izquierda, ¿ok? En el cambio arterial, una estenosis, ¿sí?
Estenosis, ya chicos, de la arteria pulmonar, un ejemplo. Insuficiencia aórtica, ya hay disfunción del ventrículo izquierdo, ¿ok? En el procedimiento de Rastei, estenosis subaórtica, obstrucción del conducto ventrículo derecho, arteria pulmonar, insuficiencia pulmonar y disfunción ventricular. ¿Ok? Esas son las secuelas que me deja una transposición, ¿sí? A nivel postquirúrgico. ¿Ya? Espero que haya añadido más información a lo que han leído. Gracias.